muere de una vez. Fueron las palabras que al final de su oración lograron escapar mientras que una pequeña esfera de tonalidad rosa en uno de sus dedos tomaba forma, disponiendo a ser lanzada esa esfera el sujeto de Rosa Cabellera quería lograr. Pero que a solo milisegundos de que la esfera fuese disparada a espaldas del joven de cabello rosa, una entidad apareció acertando a gran velocidad una fuerte patada en el cuello del chico, quien a duras penas por la velocidad del momento logró visualizar quién fue el que ese golpe le había acertado. Fallando en el proceso el disparo que en vez de dar de lleno con el ser paralizado del miedo, solamente fue tomado por la explosión perdiendo el brazo en el proceso, pero que también la fuerza de la explosión lo había desorientado. Pasando de la explosión pocos momentos, él gritó acompañados de unos quejidos de dolor fueron su expresión, sujetándose el lugar donde momentos antes su brazo yacía, dejando ver su pálido rostro o lo que quedaba, pues al recibir la explosión a tan cerca parte de su cuerpo había sido achicharrado en el proceso. Pero ¿cómo una esfera tan diminuta es capaz de hacer esto? Era el pensamiento que por su cabeza había pasado, mientras tapaba como podía la parte amputada. El dolor era agobiante e indestructible. Oye, ni se te ocurra morir ahora, o al menos si vas a morir hazlo después de que te entregué. Habían sido las palabras que ese ser de blanca piel había recibido, viendo cómo de entre el polvo una figura se iba acercando a él, dejando poco a poco visualizar como una especie de armadura blanca. A él se iba acercando teniendo algunas piezas de un tono azulado frente a él se había posicionado. Tú. Debí saber vendrías, aunque no esperaba que me salvarás. Te equivocas, créeme, si por mí fuese te habría dejado morir, ahora levántate que tienes un juicio en contra por tus crímenes. Fue la respuesta que el ser de blanca piel recibió solo viendo con el único ojo que podía mantener abierto, solo notando como el ser con la blanca armadura le tomó de una parte de su ropa, levantándolo a la fuerza. Solo mírate. Tanto que te hacías pasar por alguien fuerte y ve el estado en que te encuentras ahora. Simplemente algo lamentablemente de un general. Oía el caído quien, si bien le molestaba los comentarios que el sujeto portador de la armadura le decía, conocía bien que en su estado nada podía hacer. Solo viéndose como un par de alas azules con blanco de la espalda de esa armadura habían sobresalido, estando a punto de irse, un sonido había llegado a oídos del usuario. ¿Qué fue ese sonido? Valía tus 9 en punto. Fue el grito que dentro de la armadura sonó, dando un movimiento con el cual al instante una estela de un rosa color pasó a solo centímetros de su rostro, nada más rompiendo una de las puntas del casco de la armadura. ¿Pero qué rayos fue eso? Fue el rápido pensamiento que por su cabeza cruzó, donde al fijar su mirada en la dirección donde el ataque inició, ahí fue donde lo vio, ese rosa cabello que con el viento se llegaba a mover. Pero ¿cómo es que ese tipo sigue vivo? ¿Es siquiera posible eso? Juraría que con el golpe y la cantidad de fuerza ejercida le habría fracturado el cuello, muriendo o mínimo quedando paralítico. Eran las preguntas que por su cabeza pasaban a gran velocidad mientras veía cómo el sujeto frente a él cortos pasos daba mientras dejaba colgar sus brazos, acercándose lentamente hasta quedar algunos metros frente a él. Hola, ¿cuánto tiempo, sin habernos visto? Dime, ¿te hice esperar? Fue el grito que en ese momento sonó proveniente de la persona de rosa cabello, quien extendiendo sus brazos expresó con una aparente emoción sus palabras. Unas palabras que solo llamaron la atención del sujeto de blanca armadura, quien sin la menor importancia lanzó a un lado el cuerpo moribundo del caído para ver frente a ese sujeto mientras decía sus palabras. Creí que habrías muerto con ese golpe, de verdad que eres resistente, eso solo me confirma que efectivamente no eres alguien normal. ¿Normal? ¿Desde cuándo en este plano existencial hay algo normal? Debo de admitir también que esa patada estuvo fuerte, y que de no ser porque a última instancia logré repeler en su mayoría el daño fortaleciendo mi cuerpo, esa patada posiblemente me habría dañado aún más. Ya que es fascinante cómo tu energía de un momento a otro desapareció y aunque estás frente a mí no logro sentirte. Además esa fuerza, rapidez, solo me hace sentirme vivo. Seguía diciendo el sujeto de la máscara, quien sonaba con cada palabra más alegre que la anterior por alguna razón sin especificar cuál, algo que solo resonaba una incógnita en el chico de la
Armadura. Es fascinante cómo esa armadura tuya logra reducir en su totalidad reemplazando la energía vital por algo que yo no puedo detectar, lo que hace que en mucho tiempo mi sangre anhele el probar hasta dónde puedes llegar. Entonces, ¿estás diciendo que quieres medir mi fuerza? Dime, ¿no será que mi golpe te dejó más tonto de lo que eras? Respondió él con franqueza mientras desaparecía las alas que de su espalda sobresalían para apretar sus puños. ¿Por qué no mejor dejas de hablar y vienes hacia mí? Hace años que mi sangre no me pide esto, adelante. Seguido gritando el pelirrosa quien alzaba sus puños al aire mientras continuaba diciendo cada una de sus palabras en voz alta. Bien, si eso quieres. Oye moribundo, ni se te ocurra morir a un entendido. Y en cuanto a ti, pues acabemos rápido con esto, que veo bien en tus amiguitos. Contestó Balí quien con un tono burlón provocara a su enemigo este intento pues a espaldas de ese sujeto veía como algunas personas más se iban acercando, algo que por su mente pensó eran los amigos de ese sujeto. Ven, acércate. Ve con todo sin miedo. Conste que tú lo pediste. Respondió Balí al instante de que el pelirrosa dejara salir sus palabras, lanzándose a gran velocidad. Te demostraré que el motivo de tu derrota ser no haberme cortado la cabeza. Respondió el sujeto quien al término de sus palabras solo esquivó el primer golpe como si nada. Este tipo dice que me ha derrotado sin haberme probado. Eso ya lo veremos. Pensó rápidamente Balí mientras observaba cómo el enmascarado esquivaba su golpe como si nada continuado con el ataque. Mientras que a la lejanía algunos más estaban a una distancia segura observaban todo el acto, pues la atención les había llamado lo que estaba sucediendo aunque si bien la chica de rojo cabello ya comenzaba a relacionar las características del pelirrosa con otra cosa, sus pensamientos se vieron interrumpidos junto a los de los demás cuando vieron como frente a ellos o bueno el tipo de la máscara yacía el usuario de Albión, aquel que supuestamente era el eterno rival a muerte del emperador rojo estaba siendo por así decirlo humillado por ese sujeto desconocido por todos. Mientras que Balí trataba cada vez ir más rápido ningino de sus golpes llegaban a hacer contacto solo veía como sus ataques eran esquivados una y otra vez como si el sujeto estuviera jugando con él. División. Fue la voz que resonó en el sitio solo observando como por un breve momento la armadura blanca se iluminó, mientras que por dentro, en Balí el oír esa voz solo una sonrisa se le generó. Pero que rápidamente se le borró, pues cuando quiso acertar el primer golpe, solo vio como su puño fue esquivado por el tipo quien un salto hacia atrás había dado. Girándose para tratar el de golpearlo en el aire este quiso pero que ni bien se volteó, en su cara solo vería ese mismo ataque una vez más tomar forma. Sobrevive si puedes. Fueron las palabras que Balí escuchó para rápidamente sus brazos cruzar en forma de X para resistir el golpe, algo que fue efectivo pues al instante que la armadura en contacto con el ataque había entrado, una fuerte explosión que a él lo había sacado volando se vio. Estrellándose a gran velocidad contra la instalación de la academia había colisionado, destruyendo una parte de ella en el proceso mientras que el pelirrosa solo tocaba nuevamente el suelo con sus pies mientras a través de la máscara veía la destrucción. Mientras que a la lejanía con los demás integrantes, solo una expresión de incredulidad podían dibujar pues no entendían nada de lo que pasaba. ¿Cómo era posible esto? ¿Quién era ese sujeto? ¿Cómo es que tenía ese poder? ¿De dónde proviene? Eran solo algunas de las preguntas que por las mentes de todos pasaban pero que más específicamente el miedo era lo que a su ser invadía, pues si bien era poco el tiempo que llevaba metido en todo lo que refiere a magia, el no sentir algo de magia en ese sujeto le ponía alerta a cada movimiento. Aunque también él sabía que si el otro sujeto era quien su compañero le estaba comentando quién era, sabía que las de perder él tenía. Mientras que con el pelirrosa, solo fija mantenía la mirada en un punto, girándose un poco solo posó su mirada en el grupo de chicos los cuales al darse cuenta de su acción, alerta se habían puesto todos a la espera de cualquier movimiento suyo. Queriendo ir a lidiar con ellos planeo pero que antes de que el primer paso él pudiera dar. De entre la pila de escombros algo rápidamente había salido disparado hacia el cielo.
Bajando a gran velocidad haciendo unas grietas en el suelo se veía una vez más a esa blanca armadura dejando notar graves daños a su estructura además de unos movimientos que denotaban su rápida respiración. Esto no puede estar pasando. Se supone que soy el usuario más fuerte que Albion ha tenido, entonces ¿cómo es que yo con un solo ataque me vea en estas condiciones? De no ser por la armadura seguro que no la contaba, pero no dejaré esto así. Fue el pensamiento que para él mismo se dirigió, retomando una postura de combate quería seguir con la pelea. Usando así un brillo que su armadura generó, para después verse que las grietas habían desaparecido, junto que con unos círculos mágicos en sus manos la forma de un objeto habían tomado. Así que puedes reparar los daños de la armadura, eso es. Interesante cuán mínimo. Pensó el sujeto que esa máscara portaba, pero que a su vez un suspiro que emanaba su decepción le apoderaba. Pues el calor del momento que su cuerpo había experimentado se había agotado, pues el ver los movimientos medio torpes del sujeto frente a él le generaban un rechazo. Pero que un sonido rápidamente llamó su atención dando un fuerte salto como inercia llevó, pues al momento que sus pies dejaron del suelo tocar, algo fue en ese lugar golpeado con tal brutalidad que las grietas se lograban visualizar. Quedándose suspendido en el aire flotando solo su mirada posó hacia adelante, mientras veía como el usuario de la blanca armadura aún seguía con sus ganas de pelear. Pues los ojos de esa persona veían como en sus manos tenían una cadena y lo que parecía un objeto el cual a simple vista se veía o notaba lo afilado que estaba. Este sujeto cree que me va a derrotar. Pues le demostraré lo equivocado que está. Dijo el ser adentro de la armadura mientras giró rápidamente la cadena para lanzar el objeto en la punta para con un movimiento maniobrarla, pues en su mente el solo pensar que sería derrotado era algo que no soportaba. Pues si bien el sujeto de la máscara no entraba en su plano misión aún así lo acabaría aún si él no fuese su objetivo. Mientras que el pelirrosa solo se movía a gran velocidad en el aire esquivando cada uno de los cortes de esa extraña arma. Pero que en un descuido la punta de ese objeto cortó levemente su máscara dejando notarse como un corte cruzado era lo que había dejado. Jalando el arma Valí una vez más comenzó a girarla con gran rapidez pues el ver como un corte a pesar de ser leve fue acertado, la confianza en que podría hacerlo mejor a su ser había llegado. Pues si bien él sabía que esto no entraba en su misión o que el estado de su cuerpo le decían que no tenía por qué hacerlo, en su cabeza sí tenía la creencia de lograr ese objetivo. A pesar de que la voz dentro de la armadura se lo estaba advirtiendo sin parar que la pelea tenía que parar, Valí solo ignoró esto queriendo pelear. Ignorando también el hecho de que el pelirrosa permanecía en el aire sin alas o magia alguna, eso a él no le importaba, pues sus ganas de pelear eran más fuertes que cualquier otra cosa. Mientras que el sujeto solo su rostro se tocó, sintiendo como en su máscara el profundo pero a la vez leve corte había quedado marcado pues gracias a que la máscara tenía un grosor el objeto afilado. De esa armadura su rostro no le dañó. Viéndose fijamente una vez más ambos peleadores a los ojos unos instantes estos se vieron, para pocos momentos después ambos lanzar su ataque final. Siendo así Valí quien rápidamente lanzó una vez más el objeto que anteriormente había tocado a ese enmascarado para el mismo instante el salir disparado. Mientras que el pelirrosa con gran maestría el avance de ese objeto frenó, con sus palmas deteniendo su avance, pero que ni bien la tocó rápidamente sintió como uno de sus pies se aprisionó siendo jalado hacia abajo para así sin darse cuenta su cuerpo contra el suelo fue estrellado. Para rápidamente de su rostro se levantado a la vez que la palabra división resonaba una y otra vez sin parar. Mientras que dentro de la armadura la persona que la controlaba solo dibujaba una sonrisa pues lograba sentir cómo le iba quitando más y más el poder a su oponente sintiéndose extasiado pues sentía como su cuerpo sentía ese nivel además la sensación de que era algo nunca antes sentido para él era gratificante. Mientras que en la mano que sujetaba del rostro al otro chico más fuerza se iba ejerciendo a tal punto que la máscara que portaba se fue agrietado a tal punto que algunos pedazos se desprendieron, cayendo al suelo dejando ver así esa rosa pupila a la vez de que se dibujaba una sonrisa que apenas y era visible para el portador. ¿De qué rayos te estás riendo? ¿No ves que te derrote y te estoy robando tu poder? ¿Por qué rayos sigues sintiendo
Preguntó el ser de blanca armadura mientras más fuerza ejercía en su mano, rompiendo más la máscara, dejando ver más esa sonrisa burlona en su rostro. Primer consejo cuando peleas. Asegúrate de que tu oponente no pueda mover los brazos. Espera, ¿qué dijiste? Sobrevive a esto, idiota. Eres un infeliz. Con eso ambos vamos a... Fue el intercambio de palabras que esos dos tuvieron, gritando al viento las palabras que fueron oídas por las personas a la lejanía, las cuales al oír lo último y ver cómo en una de las manos del sujeto que estaba siendo sometido se formó una extraña esfera de tonalidad violeta, se dieron a la orden de cubrirse, creando a gran velocidad todos un escudo provisional, esperando que nada malo les llegara a pasar. Pues al instante que los escudos fueron creados, los últimos gritos de esos dos fue ejecutado, para en ese momento sentir como una enorme explosión se llevó a cambio en el lugar. Una la cual su potencia había sido tal que la onda expansiva que generó había roto los primeros escudos de magia creados, sin mencionar el temblor que generó, que provocó que todos perdieran el equilibrio. Pero que desde afuera del perímetro nada fue la excepción, pues los seres que la barrera mantenía firme también lograron sentir el temblor, pero que de un momento a otro la barrera que con esfuerzo habían hecho fue destruida como si nada, pues esta había sido hecha pedazos a la vez que la onda expansiva arrojó a varios de los que se mantenían volando en todas direcciones, solo siendo así los que menos agotados estaban los que resistieron la fuerza. Pasando así pocos segundos, los sentidos de todos se habían recuperado, pues a pesar de que sus oídos aún sentían cómo zumbaban, la mayoría pudo reincorporarse, siendo esto un chico de cabello rubio, quien fue el primero en hacerlo, solo abriendo perplejo, pues su expresión no era porque de los 4 escudos creados solo quedase uno y que ese uno estuviera por romperse, sino porque todo a su alrededor no era más que un enorme agujero. Oigan, todos están bien. Nadie salió lastimado, ¿verdad? Ay, mis oídos cómo me zumban. Fue la pregunta que una voz a sus espaldas resonó, volteándose viendo que se trataba de una chica de roja cabellera, quien tenía un ligero sangrado en su frente a la vez que mantenía un ojo cerrado. Presidenta, ¿se encuentra bien?, preguntó el rubio, quien rápidamente fue a ayudar a su ama, haciendo que sobre él se apoyara. Gracias, Kiva, me alegro que estés bien, dime los otros cómo están, dijo la pelirroja, quien se había colocado una mano en su frente tapando un poco el ligero sangrado. No se preocupe, presidenta, siéntese mejor, yo revisaré a los demás, por lo que se ve no van a despertar rápido. Está bien, me encuentro en perfectas condiciones, además son mis piezas, es mi responsabilidad ver que estén bien, decía ella, quien dejó de apoyarse en el chico rubio para ambos así comenzar a revisar a los demás, quienes estaban en el suelo inconscientes, pues tal parecía, aunque los mayores salir de la explosión habían sido repelidos, el sonido de esta y la onda expansiva eran otra cosa. Por lo que veo todos están bien, algunos tienes unas cortadas leves de los restos del escudo, pero parecen estar bien. Cuando Asia despierte y se recupere le diré que sabe a los demás, al menos ella es la que menos lastimada salió, ya que Issei parece la protegió. Entiendo, presidenta, pero ¿qué sucedió? ¿Quién era? Pero sus palabras se interrumpieron de gran manera, pues así como empezó a hablar solo vieron ambos como a su alrededor varios sellos de magia aparecían uno tras otro, dejando ver así a varias entidades, las cuales apenas llegaron su expresión había cambiado, pues si bien habían visualizado a las personas que llegaban en teoría a reforzar, la escena que veían era algo que nadie se podría explicar. Pues veían como, a excepción del sitio donde estaba la chica de cabello rojo, todo a su alrededor en el cuadro donde antes les habían dicho permanecía una academia, no había más que un rastro de destrucción y escombros por doquier, socorriendo así de manera rápida tanto al grupo de la pelirroja como de las personas que estaban en las lejanías, quienes demostraban también indicios de estar heridos. Comenzando así su investigación, pues a pesar de todo tenían muchas preguntas que necesitaban ser respondidas, esperando así que la respuesta se les fuese dada. En otro lugar, el leve zumbido fue lo que ese silencio rompió, dejando verse así una silueta cuyo traje parecía estar en su mayoría roto. Mientras que frente a él alguien estaba, sujetando una parte de su ropa, mientras un ligero humo era desprendido de su cuerpo, dejando ver también cómo la parte superior de su cuerpo estaba dañado, pues
La armadura que antes le había protegido estaba en casi su totalidad destruido, o mejor dicho, nada por sobre la parte superior tenía alguna protección. Así que lograste todavía sujetar una parte de mí. Tus reflejos sí que son rápidos. Fue lo que ese sujeto, cuya máscara en su totalidad estaba destrozada, pues de lo que antes fue un objeto completo no tenía más que una parte que le cubría uno de sus ojos. Siendo esa parte la que el otro chico que en la azotea de esa institución le había hablado, pues todo lo que respectaba a su resto había sido destruido. Y eso que no sabía si funcionaría, solo pensé que si te sujetaba no irías a ninguna parte. Ahora, ¿dónde estamos? Fue lo que ese chico expresó. Viendo ese plateado cabello y parte de una camisa de tonalidad verdosa que había sido rota, pero que a medida sus palabras fueron emitidas su cuerpo fue lentamente caído al suelo. Apoyándose en uno de sus brazos mientras la acelerada respiración, dejando entrever a diferencia de la otra persona que parecía estar bien descartándolas para ligeras lesiones, el otro chico no. Lo parecía estar pasando bien. Posiblemente me arrepienta en el futuro. Oye chico, despierta, recuéstate en este árbol y toma esto. Posiblemente no te sabe al instante, pero trate de replicar su efectividad lo mejor que pude. Iba diciendo el chico mientras con cuidado hizo que el peliplata se recompusiera mientras el resto de la armadura desaparecía, haciendo que bajo uno de los múltiples árboles este se recostara. Sacando de un bolsillo secreto en la parte poco destruida de su ropa viéndose un objeto diminuto que más parecía una píldora que fue dada en la mano del chico. Sé que la pregunta sonora extraña, pero ¿por qué me ayudas? Cuando por poco trate de... No lo hago por lástima o buena persona, créeme, desde que tu armadura fue destruida logré sentir 3 tipos de energías en ti, pero al ser 2 de ellas de razas a las cuales estimó y no tengo nada contra de ellos, pues decidido ayudarte. Eso no tiene sentido, ay duele. No te muevas, tampoco confundas las cosas, toma esta píldora, te ayudará a sentirte mejor en poco tiempo, y regresa donde hayas venido y aléjate de mis asuntos a la siguiente que nos topemos. Créeme, no correrás con la misma suerte. Espera. ¿A qué te refieres con? Si prácticamente destruiste todo. Arruinaste mi misión. ¿Qué les diré a quienes me enviaron que mataste a mi objetivo? Ese no es mi problema, a mí también me encomendaron una misión, el hecho de que acabará o no con alguien era secundario, pero cuando descubrí la identidad de ese ser no pude controlarme. Viejo, lo que dices no tiene sentido alguno. Eso da igual, entonces vuelve por donde viniste, y recuerda que la única forma por la cual sobreviviste fue porque me habías robado parte de mi poder, lo que te llevó a generar una resistencia momentánea severa, de lo contrario aunque me hubieras sujeto te habrías hecho polvo. Espera. Antes que todo, respóndeme. ¿Quién eres? No, mejor ¿qué eres? Exigió ese chico, quien a pesar de las lesiones en su cuerpo que se mostraban, aún así contra el pronóstico pudo ponerse de pie, pero sin excluir el dolor que su cuerpo experimentó con esa simple acción, la cual provocó que la persona que lentamente se iba alejando se frenara al escuchar la pregunta de ese peliplata. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que soy? Es básicamente lo que a diario me preguntó niño, ¿pertenezco a este mundo? Nací en él pero mi memoria no, entonces. ¿Cuál es mi verdadero origen? Simplemente no lo sé, solo eso te puedo decir. Dijo el sujeto, quien después de su monólogo explicar, de un momento a otro de la vista de ese adolescente desapareció, haciendo que sus ojos temblaran anonadados por lo recientemente visto, apretando su puño. Este quiso un paso adelante dar, pero que la fuerza en sus pies le abandonó por un momento, cayendo al suelo a la vez que un ligero poco de sangre fue escupido de su boca. Mientras una voz en su cabeza le pedía que se relajara, él solo podía pensar en una revancha, pues no estaba dispuesto a dejar que alguien así le derrotara sin más. Mientras tanto, en otro lado, lentos eran los pasos que esa persona podía dar, mientras bajo la luz de la luna este seguía, solo fijando sus ojos en los alrededores, observando así como las demás personas andaban juntas algunas. Hasta que repentinamente se detuvo,
pues una ligera alarma en uno de sus bolsillos resonó, sacando de este un pequeño rectángulo que demostró ser un dispositivo el cual al encenderlo una notificación, que en su rostro una sonrisa dibujó. Así que todo terminó, lo bueno es que pude colocar en todo alrededor unos disipadores de sonido, dijo él mientras una vez más el dispositivo volvió a guardar, caminando por otro rato hasta que finalmente cruzó en un lado donde se dejaba ver que nuevamente frente a la casa donde todo había iniciado frente suyo se encontraba. Pero que encontraba algo distinto pues él recordaba haber dejado las luces apagadas antes de haberse marchado, mientras que ahora se encontraban encendidas. Esto no es normal, algo no anda bien. Fueron las palabras que en su mente habían pasado, donde en una de sus manos la forma de un arma blanca se había formado, sujetándola con fuerza este ingreso dándose cuenta que la puerta de ese lugar abierta se encontraba. Ingresando con cautela y guardia en alto, este solo siguió avanzando, logrando al pasillo llegar pero que cuando llegó a donde el lugar terminaba una voz le llamó la atención. ¿Hasta qué llegas? Creí que te habías perdido. Fue la pregunta que se le fue dirigida, girándose lentamente no el arma lista para ser usada pero que al reconocer la voz y ver con sus ojos la apariencia de esa persona solo la disolvió volviéndola parte de él una vez más. Así que volviste antes que yo, por lo que veo sí, dime. ¿Te divertiste? ¿Qué te parece este lugar? Expresó la otra persona con alegría mientras asiento tomaba en la mesa del comedor a la vez que el chico de negro cabello hacía lo mismo. Echo de menos el anterior, aunque se podría decir que fue entretenido y que vi rostros muy conocidos. Ya veo, entonces. ¿Qué quieres hacer? Nada en especial, sabes bien que no necesito digerir alimentos, así que si no te molesta iré a traer el equipo que ya recibí el aviso de compactación. Oh, eso suena bien. Puede que lo sea. Y en cuanto a ti, dime. ¿Se te dificultó la pelea? ¿O quieres contarme otra cosa? Creo que lo segundo, y es que después de arreglar unos asuntos, resulta que cumplí los requisitos para asistir y dentro de casi 2 días podré ir a mi primer día de trabajo. Ya veo, entonces espero que tengas suerte en ello. Ojalá. Simplemente quiero ver qué me depara el destino mientras aparento lo que soy. Por cierto, amigo, en una academia a la cual fui de visita me topé con alguien que creo te gustará saber quién es. Compartió ese individuo al otro chico de negro cabello quien se había levantado para ir a revisar lo que en el horno había dejado solo afirmando levemente para recibir la respuesta. ¿En verdad dices eso? Entonces, ¿por qué no me dices a quién te encontraste? Preguntó rápidamente el chico de negro cabello quien sacaba del horno su alimentación, dejándolo afuera para que se enfriara un poco. No sé si la recuerdes todavía pero... ¿te resuena el nombre de Elizabeth de casualidad?